Y así comenzamos un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte una vez más, tú que estás allí del otro lado, participando de este programa y como siempre con Biblia en mano, para poder una vez más sumergirnos en este mensaje dado para el tiempo del fin a través de los tres ángeles, que apenas son la representación o el símbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Bienvenido. Hoy tenemos un tema fascinante y me alegra que puedas estar acompañándonos, no importa el país donde estás. Gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permite acortar tanta distancia y estar allí junto contigo. No importa el horario, no importa la frontera, la distancia, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. ¿Estás listo? Quiero dar la bienvenida una vez más aquí a mis compañeros y amigos con el cual estamos estudiando esta temporada. Esta es la primera temporada de este nuevo estudio sobre el mensaje de los tres ángeles. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, vamos hoy a conversar y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y como siempre, antes de poder saborear el alimento espiritual, pedimos la bendición del Señor a través de la oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este momento especial, donde estamos aquí reunidos, mas también hay miles de personas en otros lugares acompañándonos para poder estudiar tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, pueda guiarnos, pueda iluminarnos, pueda instruirnos y llevarnos al conocimiento de tu verdad. Danos tu bendición, abrázanos con tus promesas, consuélanos y fortalécenos y llena nuestro corazón de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, volvemos a Apocalipsis 14. Todos los capítulos comenzamos con Apocalipsis 14 porque es nuestro tema de estudio de esta temporada. Y hemos visto hasta aquí algunas cosas interesantes. Cuando dice en medio del cielo vi volar a otro ángel, ya descubrimos quién es ese ángel. Ya vimos qué significa el Evangelio eterno, por qué Cristo bebió la copa de ira que nosotros debíamos beber, y allí está el Evangelio eterno, dándonos gracia, salvación. También ya mencionamos que el Evangelio tiene que ser predicado a todos los habitantes de la tierra. El Evangelio tiene que llegar a cada rincón del mundo. Ahora vamos al versículo 7. Y en el versículo 7 vamos a detenernos en apenas una expresión. Porque en primer lugar, el ángel presenta el Evangelio eterno, pero ese Evangelio eterno, después de ser presentado, necesita hacer un llamado específico. Más o menos es como cuando uno hace un discurso y viene el cierre, y el cierre, allí vienen las cosas más importantes sobre el discurso, o en un sermón, cuando llega la parte final, hacer el llamado, el compromiso. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio eterno? Cristo murió. Necesita la justicia de Cristo. Necesita reconocer quién es Jesús: creador, salvador, juez y protector. Muy bien. Ahora, cuando ya conoces quién es Jesús, vamos al capítulo 7. Apocalipsis 14:7 dice así: decía a gran voz. ¿Qué cosa decía? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Vamos a analizar hoy apenas la primera expresión. ¿Qué es temer a Dios? Y le voy a decir aquí un asunto interesante que la mayoría tenemos en relación a algunos conceptos, ¿verdad? Hay cosas que obviamente no se pueden definir con palabras humanas exactamente. Si alguien me pide definir la palabra gracia, mi concepto pobre es el regalo de Dios, la salvación dado de manera inmerecida para el ser humano. ¿Pero eso es todo? No. Gracia es infinita, es inexplicable. ¿Cómo poder explicar con palabras humanas que Dios puede restaurar al peor, al más miserable de los pecadores? ¿Cómo poder eso trasladarlo en palabras? Difícil. Hay otras palabras
que nosotros tenemos problemas en definirlas también. Por ejemplo, amor, de acuerdo a quien le preguntes, ¿no? Preguntas a un poeta, te va a dar un poema, a un músico, una canción. Le preguntas a un pastor, un concepto teológico. Le preguntas a un filósofo. Bien. Pero de manera general, ¿cómo definimos el amor? Y ustedes saben que el amor, existe una diferencia. Aquí tenemos un especialista en matrimonios, ¿no? Omar, que siempre está en contacto y en relación con personas que se están uniendo a sus vidas. Y sabes que es bonito ver parejas llegar al altar, ¿verdad? Cómo me encanta escuchar aquellas promesas, ¿no? Aquellas promesas lindas. Y hay personas que escriben su discurso. ¡Qué precioso! Pero ¿qué diferencia existe entre el amor expresado antes y después del matrimonio? Pocas parejas continúan con ese romanticismo en el matrimonio, porque la palabra amor es apenas expresada en el noviazgo, en el enamoramiento, pero el amor es vivido o experimentado en el matrimonio. Entonces en el matrimonio te vas a dar cuenta que amor también son palabras bonitas, pero va más allá que eso. En el matrimonio te vas a dar cuenta que el amor es ser muy paciente. El amor es ser muy tolerante. El amor es ser muy comprensivo. Antes tú no entendías eso del amor. Lo vas a entender cuando llevas conviviendo con la persona. ¿Correcto? Ahora, lo mismo ocurre con el Evangelio. ¿Cuál es la implicancia del Evangelio eterno en mi vida? Cuando yo digo así, yo acepto a Cristo, ¿qué es aceptar a Cristo? Yo digo, Señor, te entrego mi vida. ¿Ahí acabó todo? No. Esa expresión es buena en su momento, mas tiene que permanecer. Más en la convivencia te vas a dar cuenta que el Evangelio trae algunas responsabilidades que no son obligadas. Un ejemplo práctico es el matrimonio. En el matrimonio se dice que es la ley más severa del mundo porque tiene reglas radicales. Pero ¿quién se está fijando qué regla del matrimonio? Qué difícil es ser fiel. No, esto es imposible. ¿Por qué razón? Porque cuando hay amor, la fidelidad, aunque sea una regla del matrimonio, no está uno prisionero de la regla. ¿Por qué razón? Porque es por amor que te lleva ¿a qué? A ser fiel. La fidelidad se convierte en una regla cruel, cruel, cuando tú no amas. Qué difícil, qué pesado. La incomprensión, la falta de bondad, todo se convierte complicado dentro del matrimonio cuando no hay amor. ¿Están entendiendo hacia dónde estamos yendo con el tema? Entonces, cuando hay amor, hay expresión no solo de palabras, sino de actitudes. Entonces aquí viene el primer ángel y dice, el Evangelio eterno es Jesucristo. Amén. Jesucristo me salva, me perdona, Él es misericordia, Él es amor. Muy bien, ¿ahí acaba todo? No. Te presenté el Evangelio eterno, ahora tiene que ser 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Teme a Dios, adora a Dios y da gloria a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Ahí viene el otro asunto. ¿Cómo defino el temor a Dios? Temor a Dios es temor. Es ir al templo. Temor a Dios es hacer el bien. No, pero bíblicamente, ¿qué es temer a Dios? Es eso lo que nosotros hoy queremos ver a la luz de la Biblia, bajo los 3 imperativos que coloca el primer ángel. Cuando dice, te presento el Evangelio eterno, y en respuesta al Evangelio eterno, tú tienes que temer, dar gloria y adorar. Este es un mensaje bíblico que está en el libro de Apocalipsis. Muy bien. Cuando hablo acerca de estos imperativos divinos, lo estoy diciendo en un contexto más amplio. Hay personas que solamente buscan entender los beneficios del Evangelio y no la responsabilidad del Evangelio. Me encanta saber que Cristo me perdona, pero me ofende saber que tengo que abandonar el pecado. Hay personas que dicen, no, Dios me ama así como soy. Y bajo la frase, me ama tal como soy, significa, yo voy a seguir como quiero.
finalmente Él me tiene que seguir amando. Y es verdad que Dios nos ama como somos. Pero hay un concepto que debemos tener claro. Dios nos ama como somos, nos acepta como llegamos, pero nunca nos deja como estamos. Cuando el hijo pródigo llegó al padre, ¿cómo llegó? Sucio, andrajoso, oliendo. ¿El padre lo recibió, sí o no? Sí. ¿Lo abrazó, sí o no? Sí. ¿Pero lo dejó como llegó? No. Ese es el evangelio. Tú puedes llegar a Jesús como quieras. Tú puedes llegar a Jesús como eres. Pero cuando llegas a Él, después de recibir su abrazo y su perdón, no te deja como estás. Ese es el evangelio. El evangelio es transformación. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 14. Tito es un libro muy pequeño. Es una carta que el apóstol Pablo escribió. Y Tito está pasando las cartas a Timoteo, ¿no? Primera epístola y segunda de Timoteo, luego viene Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 14. Presten atención a este texto hablando sobre la gracia de Dios. 2, 11 al 14. Jorge, ¿encontraste el texto? ¿Puedes leer, por favor? La bendita esperanza. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ustedes entienden la magnitud de ese texto? ¿Qué dice allí? La gracia de Dios se manifiesta para salvación. Amén. ¿Verdad? Es la gracia de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 12? Esa gracia nos enseña ¿a qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos de manera sobria, justa y piadosa mientras esperamos la venida de Jesús. O sea, el evangelio eterno no solo es decir, acepto a Jesucristo. La gracia de Cristo me salva, pero la gracia que me salva es la gracia que me transforma. El evangelio eterno, ¿qué cosa trae para mi vida? Cambios. Uno de esos cambios, ¿qué cosa es? Temer a Dios. El evangelio exige cambios. Eso dice la Biblia. ¿Qué significa temer a Dios? Vamos a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Ustedes saben que más de 200 versículos de Apocalipsis son tomados del Antiguo Testamento. Por eso es que dice que Apocalipsis es como el océano donde todos los ríos desembocan, ¿no? Todos los libros terminan allá. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10 dice así. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento o la inteligencia sobre el Altísimo es el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Entonces, ¿por dónde comienza el temor o por dónde comienza la sabiduría? Por temer a Jehová. Yo puedo tener el mayor título, ¿verdad?, en esta vida, por esfuerzo, por disciplina, puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tengo el temor de Jehová, no tengo ni el principio de la sabiduría. Ojo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué cosa es temer a Jehová? Proverbios 15, 16, miren lo que dice sobre el valor de la sabiduría. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es poco teniendo temor que toda la riqueza del mundo donde hay turbación. Entonces aquí ya me está dando una idea de qué cosa es el temor de Jehová, ¿verdad? Vamos a una tercera. ¿Por qué yo debo temer a Dios? Vamos a encontrar por lo menos 2 o 3 cosas y luego vamos directo al punto por qué y cómo nosotros tememos a Dios. Isaías 45, 8 y 9 dice así.
Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra, produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Miren esta expresión. Ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que discute con su creador. El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, en otras palabras, ¿podrás tú discutir la soberanía y las cosas que Dios hace? Recuerda que eres polvo. Recuerda que eres tierra. Recuerda que eres polvo. Cuando el ser humano se olvida de quién es realmente, comienza a alterarse, la soberbia, el orgullo, a darle espalda, a rebelarse, a pleitear, a discutir con Dios. Y es interesante que, tomando el asunto de la creación, Salmos capítulo 33, versículo 8 y versículo 9 nos dice que esta es la primera razón por la cual debemos temer a Dios. Vamos allá, Salmos capítulo 33, versículo 8 y versículo 9. Salmos 33, 8 y 9. ¿Puede leer, Samuel? Toda la tierra venere al Señor, reverencienlo todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Muy bien. Esta versión dice: toda la tierra reverencia al Señor. Pero hay otras versiones que lo traducen así: toda la tierra tema a Jehová. ¿Por qué tiene que ser expresado nuestro temor a Dios? Como dice Isaías, porque nosotros somos barro. Nosotros somos polvo. Él es nuestro creador. Nuestro temor a Dios se basa en la grandeza de su creación. Él es el creador. Y yo, ¿qué cosa le debo a mi creador? Respeto, reverencia, amor, obediencia, fidelidad, lealtad, porque Él es el creador. Primera razón. Segunda razón, o bueno, acá hay otro texto que puede ayudarnos a entender. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que son apenas hombres. Especialmente este texto está dirigido para los gobernantes, ¿no? Un gobernante piensa que él es el dueño del territorio, puede hacer lo que quiera, él puede... Bueno, dice, conozcan todas las naciones que son apenas hombres. Pero ¿cuándo ellos van a conocer o van a reconocer su condición? Cuando tienen el temor de Jehová. Por eso dice, pon tu temor sobre ellos. Bueno, vamos a otro texto. ¿Qué significa entonces temer a Dios? Primer concepto. La palabra temer, aquí tenemos una psicóloga incluso, ¿verdad? Ya a punto de poder graduarse en psicología. Hemos aprendido a dividir, ¿verdad? Temores y miedos. Y dentro de los miedos, pues existen ya cosas que no se puede controlar, como las fobias. Cuando se habla acerca de temor, la mayoría tiene el concepto de que temer es tener miedo, ¿verdad? ¿Qué cosa es temor? Ese es el concepto general, digamos. Yo tengo temor de qué, no sé, de la oscuridad. Yo tengo temor. Pero en la Biblia, la palabra temer a Dios no significa tener miedo a Dios. La palabra temer significa otra cosa. Levítico capítulo 19, versículo 3, hace un énfasis especial de qué tipo de temor Dios quiere que nosotros podamos tener. Levítico capítulo 19, versículo 3. Miren lo que dice. Levítico 19, 3. Cada uno tenga temor a su madre y a su padre. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es temer a los padres? ¿Es tener miedo? No. ¿Qué cosa es temer a los padres? Respetarlos, honrarlos. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué cosa es temer? Honrar, reverenciar, respetar. Ese es el tipo de temor
que uno tiene que expresar para Dios. No es el miedo, es Dios, entonces yo tengo miedo de Él. Es más, porque Él quiere una relación, incluso la relación que Él quiere tener con sus hijos. Es comparado como la relación de una pareja, de un hombre y una mujer. Es comparado como la relación de un padre a un hijo, una relación estrecha, de cuidado, de protección. Es comparado como una relación cercana. Ahora, Dios es mi amigo, pero porque es mi amigo, es mi Salvador, yo no le voy a andar faltando el respeto como puedo hacer con un amigo terrenal, ¿verdad? Él es mi creador. Él es quien se debe toda mi reverencia. A Él le debo todo. Entonces, temor en la Biblia no significa tener miedo. Temor significa algo especial que brota del ser humano en la relación con Dios. ¿Y qué es ese algo especial? Omar, ahí tiene alguna pregunta o acotación. Sí, el temor está relacionado también con la honra, con Sí. honrar a Dios, y tomando de ese versículo que habla de la honra a los padres, Dios habló con Jeremías y lo llevó a ver el ejemplo de los recabitas, que decían, mira, los recabitas están honrando a Y sus ustedes a ancestros, mí no me siguiendo honran. la tradición, y mi pueblo... ¿Dónde está mi honra? Exactamente. Exactamente. Y otro ejemplo también es José, mostrando que el temor a Dios está más allá de la ley, porque en el tiempo de José todavía no existía la ley, y sin embargo él no se acostó con la mujer de Potifar por una cuestión de honrar a Dios, de tener temor de Dios en ese momento. Es verdad. Omar, solo que hay un asunto interesante que tú has tocado, ¿no? Y yo quiero quizás hacer, creo que una pequeña pausa. El libro de 1 de Juan dice que la ley, por causa de la ley, Romanos capítulo 7, por causa de la ley conocemos el pecado. Entonces, sin la ley no tenemos conocimiento de pecado. ¿Cómo es que José sabía de que estaba deshonrando a Dios al acostarse con una mujer? Porque la ley existía en el corazón. Exactamente. Entonces, la ley fue escrita en el Sinaí, pero ya existía desde antes en el corazón. ¿Correcto? Ahora, vamos a continuar aquí. Aquí Omar dijo un asunto interesantísimo. En el libro de Malaquías encontramos la expresión cuando Dios a los sacerdotes les dice, ¿dónde está mi honra? Ustedes ya vieron cómo ellos honran, ¿no?, a sus ídolos, a sus dioses, a sus líderes. ¿Y ustedes a mí? ¿Dónde está mi honra? Honrar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios. Fíjense la relación que coloca de un padre a un hijo con la palabra temor. Dice, los hijos deberán temer a sus padres. ¿Y qué significa temer? Temer significa honrarlos, respetarlos y ¿qué más? Obedecerlos. Yo no puedo decir, honro a mi padre y lo desobedezco. La obediencia entra parte del temor, como parte del temor. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice así, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Muy bien. A Él temeréis, guardando sus mandamientos, y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hay varias expresiones aquí. Andar, temer, guardar, escuchar, servir y seguir. Solo que la palabra seguiréis tiene un problema en nuestra traducción. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, parte en arameo, Nuevo Testamento en griego. La palabra seguiréis, traducida aquí como seguir, debiera ser traducida mejor, a Él os uniréis. Y les voy a decir por qué hay una diferencia enorme. Porque la palabra unir que aparece en Deuteronomio capítulo 13 es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2. Cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y la palabra unir en el libro de Génesis es se pegará.
¿Qué cosa está pidiendo aquí Dios? Yo quiero que tú me sigas, me sirvas, me temas, guardes mis mandamientos. Pero escúchame una cosa, de nada sirve de lo que hagas si tú no estás unido. Ahí viene la diferencia entre el legalismo y el cristianismo. ¿Cuál es el legalismo? Yo puedo hacer todas las cosas correctas y puedo guardar toda la ley. ¿Y Cristo? Sin Cristo nada tiene valor. Entonces aquí viene la palabra temor dentro de un conjunto de cosas. Andar, temer, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servir, y a Él los uniréis. O sea, tú para temer a Dios, primer concepto, necesitas tener una relación con Dios. ¿Qué tipo de temor es aquel que está exigiendo Apocalipsis 14? En primer lugar, un tipo de relación cercana, relación íntima. Yo no puedo decir, temo a Dios porque solamente digo, yo reverencio el nombre. Eso está bien. Pero aquí se trata en primer lugar de intimidad, de relación. Cuando yo me relaciono y me uno a Cristo, escucho su voz, guardo sus mandamientos, ando con Él y le temo. La palabra temer está dentro de ¿qué? De una relación. ¿Correcto? Primera cosa. Vamos a un segundo concepto. ¿Qué cosa más es temer a Dios? Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Entonces, la primera tiene que ver con relación. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 58. Dice así: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ojo con esta expresión, temiendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. ¿Qué cosa significa temer el nombre de Dios? Ojo con esta expresión, el nombre de Dios. Respetar su nombre. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 7? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no puedo tomar un chiste del momento para hacer reír tomando el nombre de Dios. Yo no puedo jurar incluso hasta mentiras tomando el nombre de Dios para que alguien pueda creer. Pero también tomar el nombre de Dios en vano significa mencionarlo sin sentido. Yo puedo estar cantando a Dios y mi mente estar en otra cosa. Estoy mencionando su nombre en vano. Ustedes recuerdan la expresión del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? En mi vida. Porque yo, al ser cristiano, ¿qué estoy llevando? El nombre de Dios. Entonces, tener el temor de Dios significa tener una relación íntima con Él. Y número 2, respetar su nombre. Y respetar su nombre también es no llevar su nombre en vano en la vida. Vamos para otros conceptos sobre el temor de Dios. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Que Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y hoy una vez más quiero ofrecerte este material totalmente gratis para que tú puedas disfrutar de su lectura, pero sobre todo puedas tener el conocimiento para este tiempo. Biblia Fácil Apocalipsis está disponible. Tú puedes solicitarlo a través del WhatsApp que aparece aquí en pantalla, como también ingresando a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Solicítalo, es totalmente gratis y allí puedes disfrutar de este contenido. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio sobre temer a Dios. Temer a Dios no solamente decir yo temo a Dios y ya. Temer a Dios se demuestra en acciones específicas. Primera acción de temor a Dios, ¿qué cosa es? Relación con Dios. Segundo aspecto de temor a Dios, ¿qué cosa es?
no voy a tomar su nombre en vano. Su nombre es glorioso, ¿correcto? Su nombre también yo lo llevo en mi vida desde el momento que me entregó Él. Yo voy a representar su nombre. Otro texto que habla sobre temor a Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. 1 Crónicas 16, 29 y 30. Traed ofrenda, venid delante de Él, postraos delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. ¿En qué contexto está hablando aquí ese texto? En un momento de adoración. Teman a Dios. Cuando nosotros vemos la dedicación del templo que hizo Salomón después de construir ese templo para Jehová, dice que todo el pueblo estaba reunido y todos se postraron delante de Dios. Y aquí yo voy a hacer un énfasis muy especial, especialmente hablando para las personas que frecuentan una iglesia. Una de las cosas tristes que vemos, no en todas, pero en algunas, es que cuando uno entra a una iglesia, a la verdad pareciera que entrara a un mercado. La gente va, se sienta y en lugar de estar adorando, está metida en redes sociales. ¿Qué cosa están haciendo las personas? En lugar de estar cantando, están contando el chisme de la semana. Gente que no tiene conciencia que cuando va al templo va a adorar a Dios. Y quiero que sepas algo. Adoración no tiene que ver con un canto, levantar las manos. Adoración tiene que ver con la vida. Adoras a Dios no con un momento de culto, pero en un culto demuestras cuánta reverencia tienes de Dios. Te voy a hacer aquí un ejemplo. Si mañana tú fueses invitado para poder ir a la casa del presidente de tu país, ¿cómo irías? Primera cosa, te alistas, colocas tu mejor ropa, vas para allá, no estás distraído, tienes una conversa con la autoridad más importante del país. No estás allí mirando al presidente y estás masticando chicle, ¿verdad? No estás yendo como se te da la gana, porque es una reunión incluso formal. Ahora, préstame atención aquí. En muchos templos se ha perdido la reverencia. Celulares sonando en pleno culto, personas yendo vestidas de la manera que ellos quieren, porque no tienen conciencia de que están delante de la presencia del soberano de la tierra y del universo, de la autoridad máxima del universo. Y una de las cosas tristes que hoy vemos, que ese temor a Dios que también se muestra dentro de la adoración, en algunos lugares, no en todos, se está perdiendo. ¿Qué es temor a Dios? Relación con Dios. No tomar su nombre en vano. Número 3, reverenciar. Y aquí está hablando de un ambiente de culto. Otra cosa, ¿qué significa temor a Dios? Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Curioso, ¿no? Parece que estas palabras son antónimas y aquí trata de unir. ¿Cómo es que lo sirvo con temor y me alegro con temblor? Curioso. Ahora, aquí cuando dice servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, la palabra temor está relacionada con la palabra alegría. ¿Cómo entonces esto es expresado? ¿Cómo es que tengo temor al mismo tiempo alegría? Es que recordemos, temor no es tener miedo. Temor es tener la conciencia de que cuando sirvo o hago algo para Dios, tengo conciencia de que lo estoy haciendo para el Rey del universo. Cuando yo canto, estoy cantando al Creador del universo. Cuando yo hago algo para Dios o estoy sirviendo a Dios, lo estoy haciendo para el más grande del universo. ¿Eso qué cosa produce? Alegría. Entonces hay muchas personas que van a hacer un servicio para Dios, lo hacen de la peor manera, como salga, como quiera, lo que sea, para rellenar un espacio. No, es para Dios. Mi temor a Dios también se representa en la conciencia que yo tengo cada vez que hago algo para Dios. Sirve a Dios con temor y hazlo con alegría. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice así:
Ahora Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Y otra vez la palabra temor. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma. ¿Qué más? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense lo interesante. Este texto bíblico habla de dos partes esenciales. La primera es abstracta, la otra es concreta. ¿Cuál es la parte abstracta? La primera parte, teme a Jehová. ¿Cómo yo puedo decir él teme o no teme? Claro, por su reverencia, porque no tome el nombre de Jehová su Dios en vano. Pero es la parte abstracta, que el ser humano lo tiene ¿dónde? Adentro, interno. ¿Correcto? ¿Qué más? Andes en sus caminos. ¿Cómo sé que ande en sus caminos? Uno puede ser correcto por fuera, pero andar en los caminos de Jehová requiere de conciencia limpia, requiere de la vida íntegra. Eso es andar en los caminos de Jehová. Número 3, que lo ames. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo sirvo? Ahora viene la parte concreta. Todo lo que vas a hacer, hazlo de corazón. ¿Cuál es la parte concreta? Obedece. Guarda sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová? Que lo temas. ¿Qué es temor? Andar en sus caminos, amarlo, servirlo, guardar sus mandamientos. Entonces, la obediencia entra dentro de ¿dónde? Del temor a Jehová. Ahora fíjense, ¿qué más es temor a Jehová? Proverbios 28 dice, dijo el hombre, al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Proverbios 16:6 dice lo mismo, el apartarse del mal es temer a Jehová. ¿Qué cosa es temer a Jehová? Temer a Jehová no solamente es decir yo sirvo, yo amo, yo respeto su nombre, yo hago silencio en la adoración o yo expreso mi devoción a Dios, está bien. También es apartarse del mal. El temor a Jehová hace que como yo estoy unido y relacionado con Él, comience a odiar el pecado que antes amaba y comience a amar el bien que antes odiaba. Es eso, el apartarse del mal. Porque hay gente correcta que puede hacer una vez por la semana en una iglesia y el resto de semana andar su propio camino. ¿Qué cosa es temer a Jehová? Apartarse del mal. Solo que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, ustedes conocen la historia, dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, temeroso de Dios, apartado del mal. Temeroso de Dios, apartado del mal. Presten atención aquí. Cuando todo el mal del mundo llegó para aplastar su vida, él seguía temiendo a Dios. Qué interesante. Cuando uno se aparta del mal, aun cuando Satanás levante todo el mal para destruirte, nunca podrá arrancar tu temor. Incluso Omar tocó un texto bíblico del Antiguo Testamento en los días de José. José dijo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? ¿Qué cosa tenía José? Temor. ¿El temor a qué? A Dios. No era simplemente, para qué va a decir Potifar, qué va a decir los demás, cómo va a quedar mi reputación. Todo eso era importante. Pero ¿qué cosa era lo que primaba su vida? Temor a Jehová. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? ¿A quién temía? No era un asunto de cuidar apariencia, porque cuidar apariencia es fácil. El asunto era la integridad dentro, la obediencia a los mandamientos de Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Omar. Y es justamente esa relación, porque en Génesis varias veces dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Entonces, esa relación va cultivando justamente ese temor, esa honra, esa reverencia. Exactamente, Omar. Y sin relación, nada tiene sentido. Si las cosas que hacemos para Dios no son de corazón y no tienen su base en el amor. Joven rico, ¿guardas los mandamientos? Sí.
pero te falta una cosa. Olvidaste lo más importante. Pero ahí viene el otro lado. Yo amo a Dios y voy a despreciar su ley. O sea, tiene que haber una coherencia entre mi amor a Dios, que tiene que ser mostrado a través de una evidencia. Hay una palabra de Isaías que Jesús la citó, muy impactante, que dice: este pueblo de labios me honra, Pero su corazón está lejos de mí. Tristemente es la realidad de muchos cristianos hoy, ¿no? Igual que en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿qué cosa entonces temer a Dios? Vamos a hacer un resumen aquí. Temer a Dios es reverenciarlo. Él es el creador, Él es soberano, Él merece toda la honra. Número 2, reconocerle como santo y creador. Por eso respeto su nombre. Por eso le reverencio cuando yo voy a adorar, o cuando yo voy a cantar, o cuando yo voy a participar de un culto donde se exalte el nombre de Jehová. Es respetar su nombre, es apartarse del mal y es obedecer a Dios. Qué interesante que el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 15, dice una realidad extraordinaria, o el versículo 5 del capítulo 26 de Génesis, sobre otro que tuvo una relación de temor a Dios. Y dice así el versículo 5 del capítulo 26. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio? ¿Qué cosa era temer a Dios? Oír la voz de Dios. Guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién es Abraham? Abraham es considerado el padre de la fe. ¿Y qué cosa le hizo a él ser llamado el padre de la fe? Número 1, la relación estrecha que tenía con Dios. A tal punto de identificar de manera tan clara que la voz venía de Dios, de no confundirla, que cuando Dios le pidió su propio hijo, él no dudó. ¿Y por qué no dudó? Porque él reconocía la voz. ¿Y por qué reconocía la voz? Porque había una relación, una familiaridad, había una intimidad, una cercanía, una relación. ¿Eso a qué cosa le llevó? A la prueba más grande que cualquier ser humano puede tener en la vida. Abraham de alguna manera representa el plan de salvación. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 12. Miren qué interesante. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Qué palabra está colocada allí? Porque yo sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Obedecer. Aun cuando haya cosas que a nuestro gusto no sea coherente, porque no se trata de mi gusto, se trata de Dios. Y hay una cosa interesante. La relación que tenga con Dios va a hacer que las preferencias de Dios sean mis preferencias. La relación que tenga con Dios va a hacer que los principios divinos se instalen en mi vida. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Rescatarme del mal para elevarme a principios divinos. ¿Cuáles son esos principios? Su palabra. Y es el carácter de Dios que finalmente se refleja en la vida. Aquel dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, en la vida cristiana es más real.
quién te pareces? Depende con quién tú andas. Si tú caminas con Dios, lo vas a respetar, lo vas a honrar, lo vas a reverenciar. ¿Y qué más? Lo vas a obedecer. ¿Qué tipo de honra y de temor a Dios es, Señor? Yo te temo, pero aquí yo discuto contigo. ¿Qué tipo de temor a Dios es, Señor? Todo está bonito, pero esta parte no me gusta. Abraham dio todo lo que tenía y lo único, porque era, dice, su hijo, el hijo de la promesa. Pero él no temió en darlo, porque nuestro temor a Dios se basa en ¿qué? En amor. Sin amor no hay temor. Y ese temor también muestra priorizar a Dios, cuando Dios se vuelve la prioridad. Y es impactante cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, que dice que una semilla junto al camino no tenía profundidad, no causó ningún efecto. La otra que cayó en pedregales hasta creció, pero dice cuando viene la prueba, viene la dificultad, Exactamente. se esfuma. Y después la otra que creció con espinos, con abrojos, que habla de los afanes. O sea, cuando Dios no está en primer lugar, cuando no hay temor, Nada tiene sentido. no se produce fruto, a diferencia de la semilla que tuvo profundidad y dio el fruto que Dios esperaba. Exactamente. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera de todos sus hijos? Ese fruto tiene que ver con acciones, con lealtad, con obediencia, con entrega. El libro de Salmo 111:10 dice: